Razón para aprender hoy el rey Ciro y lo que la palabra nos dice acerca de él. Cuando vamos a hablar de Ciro, lo primero que viene a mi mente es Daniel. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, ¿verdad? Se va Daniel. Dice, es lo primero que viene a mi mente. Recuerdo, Daniel habla del rey Ciro. Y luego dice, espérate, pero también Esdras habla del rey Ciro. Sí, me viene rápido Esdras. Rey Ciro estaba allí y Esdras y él parece que eran pana porque estaban trabajando juntos. Entonces, vienen estos versos a tu mente rapidito. Sin embargo, es mucho más que eso. Así que voy a compartirles aquí el PowerPoint. El rey Ciro, ah, según la historia, reinó durante los años del 59 al 30. Estamos hablando de unos 29 años que fue rey. Rey de Persas, rey de Media y siervo del Dios Altísimo. Wow, cuando tú te pones a estudiar la vida de Ciro, no sé si te pasa como a mí, pero yo me emociono al ver un hombre que no era del pueblo de Dios y sirvió a Dios con tanto amor, con tanta obediencia. ¿Ok? ¿Sabías que el nombre de Ciro aparece más de 25 veces en la Biblia? Tal vez tú dices, no, eso no me aparece en Esdras 1, tal vez en Daniel capítulo 10. Sin embargo, hay muchas otras escrituras que mencionan a Ciro por su nombre. Una cosa increíble. No solamente en los tiempos de la historia, pero en tiempos proféticos, como unos 150 años antes de que Ciro viniera a ser rey, ya estaba profetizado por el Señor con nombre y todo. Una cosa sorprendente. Digo sorprendente porque estamos hablando de un hombre que no era del pueblo de Dios. Sin embargo, fue una herramienta en las manos de Dios. Proverbio 21:1 enseña que en las manos del Señor, el corazón del rey es como un río y va a seguir el curso que el Señor le ha trazado. Pero oigan bien, ¿dónde tiene que estar el corazón de ese rey? Tiene que estar en las manos del Señor para que pueda seguir ese curso que el Señor ha trazado. Y no hay duda de que Ciro era un rey que tenía tu corazón en las manos del Señor. Profetizado. Isaías vivió algunos 150 años antes de que el rey Ciro viniera. Luego adelante vemos Jeremías que también profetizó de Ciro y tal vez algunos 50 años antes de que llegara Ciro. Isaías 44:28 dice, yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Hermana, Isaías estaba hablando estos 150 años aproximadamente antes de que Ciro viniera al panorama, ¿ok? Y te dice, wow, de verdad que tenemos un Dios fiel. No sé si usted ha pensado, Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Isaías estaba hablando de este hombre años antes de que llegara. Y encontramos que no solamente hablaba de él como cualquier persona, menciona su nombre, Ciro. Y dice, así dice el Señor de Ciro en Isaías 45, versos 1 al 3. Su ungido, oiga cómo se identifica a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha. ¿Se dan cuenta cuando digo que el corazón de Ciro estaba de la mano del Señor? Dice que Dios dice que tomó a Ciro de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Yo iré delante de ti y enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazo y te daré tesoros escondidos y los secretos, y tú dices, wow, wow, secretos muy guardados para que sepan que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Wow, Dios, de verdad que esto es hermoso. Saber que ya desde tiempos antiguos el profeta estaba trayendo esta palabra. No solamente las decía, sino que también las escribió. Están escritas estas palabras del Señor por medio de Isaías
y trayendo el plan que tenía con Ciro. Yo te voy a traer, tú vas a ser mi ungido. Es decir, tú eres rey porque yo te puse por rey. Porque el Señor es el que pone y quita reyes. Es Él, no es más nadie. Y dice, yo te voy a tomar de la mano derecha porque vas a someter todas las naciones alrededor tuyo. Te voy a abrir paso. Las puertas van a estar abiertas, hablando de esas puertas en Jerusalén, ¿verdad? Y yo voy a ir delante de ti, yo voy a enderezar todo lo que se mueva, que esté virado, lo voy a enderezar. Voy a quebrar cualquier puerta que se cierre en tu paso. Dice que la haré pedazos. Entonces lo que te daré tesoros escondidos, tratando de unas riquezas que van más allá de lo físico. Y cuando hablamos de ir más allá de lo físico, me pongo a pensar. Piensa en tesoros de oros, plata, bronce, piedras preciosas. Esto no eran cosas escondidas, estas cosas se podían ver. Está hablando de cosas espirituales, hermana. Dice secretos muy guardados. Oye, para que sepas que yo soy Jehová. Si a ti te dan oro y prendas preciosas, tú puedes conocer a Jehová con esas cosas. Tú no puedes conocerlo. Ahora, cuando dice que los tesoros escondidos que te voy a dar y los secretos muy guardados que te voy a dar, es para que sepas que yo soy Jehová. Está hablando de cosas espirituales. Para que sepas que yo soy el Dios de Israel. Para que sepas que yo soy el que te pongo nombre. Yo me emociono cuando leo esto. Yo digo, Señor, tú me pusiste mi nombre. Wow. Y tú me diste a mí de esos tesoros escondidos. Yo tengo esos tesoros, hermana. Nosotras, cada una de nosotros tenemos esos secretos que estaban muy guardados, pero que han sido revelados para nosotras. Dice que él se los dio a Ciro para que Ciro conociera que él era Jehová, que él era el Dios de Israel. Qué hermoso saber que había esta profecía para Ciro y que Ciro iba a tener este tipo de relación con nuestro Dios. Dice en Isaías 44:28 que Ciro es mi pastor y que él dará cumplimiento a mis deseos. Y el 45:1 dice que Ciro es mi ungido a quien tomó de la mano derecha. Vemos aquí un siervo de Dios, hermana. Un siervo que está trabajando para el Señor, buscando hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que podemos ver aquí cuando vemos a Ciro como siervo de Dios. Y esto era solamente las profecías, diciendo lo que Dios tenía preparado para él. Ahora, si nosotros seguimos viendo la palabra, vemos que Dios tenía un propósito con Ciro, pero un propósito que tenía que ser llevado de la mano de Dios. Ciro no iba a hacer sus propósitos por su cuenta. Él iba a cumplir los propósitos de Dios, pero era porque él estaba agarrado de la mano de Dios. Jerusalén iba a ser reconstruida. Él iba a reponer los cimientos del templo. Iba a someter a su dominio todas las naciones que estaban alrededor. Iba a despojar de su armadura a los reyes. Iba a abrir su paso las puertas y iba a dejar abiertas las entradas. Todo esto porque estaba agarrado de la mano de Dios. Hemos encontrado a través de la historia otros reyes que fueron usados por el poder de Dios con un propósito en sus vidas. Sin embargo, no todos ellos se agarraron de la mano de Dios de la forma que lo hizo Ciro. Para darle un ejemplo, Nabucodonosor era un siervo de Dios y Dios dice que él estaba haciendo el trabajo que Dios le había mandado a hacer. Y fue otro rey también que vivió en este tiempo, pero no se agarró de la mano de Dios. Y estos son hombres que eran paganos. Ahora tenemos reyes como el rey David, como el rey Saúl, como el rey Salomón. Todos estos reyes fueron reyes que en algún momento se agarraron de la mano de Dios, pero lo soltaron. En algún momento lo dejaron ir. Saúl dejó ir al Señor. Vemos a David. David estuvo ahí agarrado del Señor y cayó en pecado. Se volvió a agarrar otra vez. Gloria a Dios. Y tenemos a Salomón, otro ejemplo de siendo un rey sabio, conociendo todas las cosas y se agarró del Señor, pero también lo soltó y lo dejó ir. Ciro no es uno de esos. Ciro es uno de esos que se mantuvo fiel en todo lo que el Señor le mandó que hiciera. También fue profetizado por Jeremías. Yo, wow, no solamente Isaías, sino Jeremías, unos 100 años después tal vez, estaba profetizando acerca de Ciro. Y oye lo que dice de él. Martillo me sois y armas de guerra. Valga la aclaración, yo sé que algunos de ustedes van a decir, Wanda, pero aquí no dice que haya sido Ciro.
Sin embargo, ya mismo voy a explicarle por qué está hablando de Ciro. Dice, martillo me soy, arma de guerra, y por medio de ti quebrantaré gentes, y por medio de ti deshaceré reinos. Y por tu medio quebrantaré caballos y sus cabalgadores, y por medio de ti quebrantaré carros y los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, por medio de ti quebrantaré viejos y mozos, y por tu medio quebrantaré mancebos y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su manada. Quebrantaré por tu medio al labrador y sus yuntas. Y duques y príncipes quebrantaré por medio de ti. Y este verso 24 es el que nos dice, porque sabemos que es Ciro, dice, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal de ellos que hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Sabemos que luego del reino de los babilonios llegaron los medo-persas y eso es el reino de Ciro, que era el rey de Persa. Cuando dije babilonios, eran los asirios, perdón. Ellos estaban en Babilonia, Babilonia es la tierra, y los asirios, que eran los que estaban reinando en el tiempo de Nabucodonosor. Luego de ellos llegan los medo-persas. Si quieren leer más de esta historia, pueden leer con más detenimiento en el libro de Daniel. Habla de estas profecías perfectamente cada una de ellas y dice cuáles reinos estuvieron ahí, cuáles reinos venían después. Así que, pero hoy no estamos hablando de Daniel, hoy estamos hablando de Ciro, así que si ustedes quieren conocer más de eso, pueden leerlo en el libro de Daniel. Sí, cuando él dice que va a pagar a Babilonia, sabemos que quien vino e hizo pagar, hizo destruir a todos los asirios fue el reino de los Medo y los persas, Media y Persa o los persas, ¿ok? Y este reino era este reino de Ciro. También vemos a Ciro ahora a través de la historia, ¿ok? Ya no vamos a ir ahora al proceso de las profecías que se dijeron años antes. Aquí vamos a empezar a ver lo que dice la historia. Segunda de Crónicas, el último capítulo de Segunda de Crónicas, te da un resumen bien rápido de esos reinos que estuvieron ahí, de todos los reyes que estuvieron ahí. Si lo quiere leer con calma, capítulo 36 completo, Segunda de Crónicas. Te va a dar un listado de todos los últimos reyes que hubieron en Israel, exactamente en Judá. Ya Israel había sido llevada cautiva, pero te viene hablando de los reyes que quedaban en Judá, los últimos dos reyes, y luego te habla de cuando vino Nabucodonosor, y luego después de Nabucodonosor te habla de cuando llega Ciro, o sea que te da un resumen literalmente del libro de Daniel en el capítulo 36 de Segunda de Crónica. Y te dice que en el primer año del reinado de Ciro, y ahora estamos hablando de historia, estos fueron los hechos como pasaron, ya no es profecía. Dice el primer año del reinado de Ciro, el rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino. Y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que se vaya y que el Señor su Dios lo acompañe. ¡Wow! ¡Qué palabra, qué declaración! El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos. Hermana, usted sabe lo que es reconocer que lo que usted tiene, que lo que usted ha logrado, ha sido Dios que se lo ha dado. Eso lo hizo Ciro. Muy diferente al rey Nabucodonosor, aunque no estamos hablando de él. Pero Nabucodonosor fue este que dijo, miren todo lo que yo he logrado con mis manos. Y en el momento dice que cayó al piso. Y en el momento dice que fueron saliendo en su cuerpo como plumas y comía con los animales. Duró 7 años viviendo como si fuera una locura por no reconocer. Hasta que 7 años después miró al cielo y reconoció que Dios es el Dios verdadero. ¡Wow! Mire la diferencia en el corazón, mire la diferencia en la humildad. Mire cómo Ciro reconoce a Dios en todos sus caminos y reconoce que si Él está ahora mismo reinando sobre todos estos reinos en la tierra, es porque Dios se lo ha permitido, porque Dios se lo ha dado.
Reconoce que Dios es el Señor y que es el Dios de los cielos. Wow. Si nosotros pudiéramos ser como Ciro y llegar a un punto de nuestra vida y decir, wow, Señor, gracias por todo lo que tú me has dado, porque tú eres que me has bendecido y hasta aquí me has traído. Pero no una vez al año, hermana, sino que cada día nosotros podamos reconocer y decirle a todo el mundo, esto es Dios que está haciendo esto, esto es Dios que me ha dado esto, y reconocer la potestad de nuestro Señor y Salvador. En el libro de Daniel también vemos parte de la historia. No se lo voy a leer completo, pero le voy a traer algunas de las cosas que menciona de Ciro en el libro de Daniel, capítulo 1, verso 21. Dice, y fue Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y en otra versión dice que estuvo Daniel en Babilonia hasta el año primero del rey Ciro. Um, y es interesante porque Daniel cuando llegó con Nabucodonosor. Nabucodonosor, cuando él llega, ya ha destruido Jerusalén, ya se había traído a Israel, estaba ahora trayendo a Judá, había destruido todo el templo y todo, se había quemado, se había traído todas las cosas de oro y entre ellas trajo a estos jóvenes que eran príncipes de Israel. Y dice que entre ese grupo que trajo a Daniel, uno de ellos, y también estaban sus amigos, Saldrá, Mesá y Abednego. Y sin embargo, Daniel estuvo siendo advisor, o sea, consejero. Daniel era consejero de todos los reyes que pasaron, de Nabucodonosor, el hijo de Nabucodonosor, Ciro, Darío, todos ellos. Daniel estuvo siendo ese profeta durante el tiempo de esos reyes. ¿Ok? Daniel era ese profeta, el cual Dios le daba sueños, le daba visiones, y él decía esos sueños, esas visiones que él tenía, revelaba lo que Dios le daba al rey. Vemos el ejemplo del señor Nabucodonosor. Ahora, este Daniel habla la Biblia de que él estuvo hasta el rey Ciro, o sea que todos estos reyes él le estuvo sirviendo. ¿Ok? Y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persa. ¡Wow! O sea, que no solamente estuvo sirviendo durante el tiempo de ellos, sino también estuvo siendo prosperado durante el tiempo de Ciro y de Darío. Ambos estos reyes, no sé quién vaya a hablar de Darío más adelante, pero ambos de estos reyes eran hombres que llegaron a tener un temor a Dios, aunque no le conocían antes. ¿Ok? No sé si se recuerdan Darío en el Pozo de los Leones con la historia de los niños, es fácil de recordar. Bueno, este Darío también era contemporáneo, o sea, era un rey. Algunos dicen que era el papá de Ciro, otros dicen que Ciro era el papá de Darío. Hay una confusión con la historia. A mí no me importa quién era el papá de quién. El asunto es que estos hombres, ambos de ellos, para la aclaración, hay un Ciro uno y un Ciro 2 según la historia, y hay un Darío uno y un Darío 2 según la historia. Así que usted puede empezar a buscar cuál es cuál. La Biblia lo que nos dice es que estos hombres mandaron cartas a su gente diciéndole, hey, Dios es el verdadero Dios y deben adorar a ese Dios. Eso para mí es suficiente. No me importa quién lo hizo, lo importante es que lo hicieron. Y estaban buscando el bienestar del pueblo de Dios. Y eso es hermoso. En Daniel capítulo 10, verso 1, habla que en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo. Estaba dándole una profecía para largo tiempo y se lo dieron en el tiempo del rey Ciro. Fue cuando él lo recibió. Y él, empero, comprendió la palabra, él tuvo inteligencia en la visión. Comprendió, dijo, ok, ya entiendo esto. Y cuando él la dijo, pudo declarar de que el Señor estaba hablando. Cuando tú miras la historia, no solamente la historia de la Biblia, del pueblo de Israel, durante este tiempo de cautiverio. Recuerden que el pueblo estuvo 70 años de cautiverio en Babilonia. 70 años fueron llevados allí. Y luego de 70 años, en el capítulo 9, ustedes pueden ver a Daniel orando, que ya se habían cumplido esos 70 años y que ya estaba esperando esa redención. Y el ángel viene y le dice, Daniel, tu oración fue escuchada, no te preocupes. Eso para quien vaya a enseñarle a Daniel, ¿verdad? Hey, cuando usted ve que esa oración fue escuchada, ¿sabe con quién fueron a hablar? Con Ciro. Dios le estaba mandando ese mensaje a Ciro. Y ese mensaje lo podemos ver en el libro de Esdras. Interesante, ¿verdad? Esdras, si usted lee en Segunda de Crónica, capítulo 36, y usted lee Esdras,
1:1 y 1:2, se van a dar cuenta que dicen exactamente lo mismo. De la misma forma que termina el libro de Crónicas, de esa misma forma empieza el libro de Esdras. Si usted ve en su Biblia, te lo abre, usted va a ver el último capítulo de Segunda de Crónicas, va a ver el primer capítulo de Esdras y va a notar que tiene exactamente las mismas palabras. Da a entender que era el mismo escriba, pero no vamos a poner nombres. Así que en esta 1:1 dice, y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Esa palabra que acabamos de leer en Jeremías, se estaban cumpliendo aquí. Y dice que excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón. Pregón es pregonar por todo su reino. Oye, mandó a decir en todo su reino estas palabras. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Miren las afirmaciones de este hombre mientras está hablando. Tú dices, no, pero este hombre tiene que ser un cristiano. ¿Cómo tú me vas a decir que este hombre es un pagano o anda? De esta forma en que habla. Si hay aquí alguien del pueblo de Dios, vaya, sea Dios con él. Vaya, suban a Jerusalén, hagan la obra que el Señor está mandando. Y cualquiera que hubiera quedado de todos los lugares donde peregrinare, estoy hablando unas cartas que él mandó, un pregonero, mandando a decir en todos los lugares que él había conquistado, hey, si tú eres judío, vete para allá, para Jerusalén, que vamos a reconstruir la casa de Jehová. Vamos, vamos para tu casa. Recuerden que todo el pueblo de Israel había sido disperso, los que no habían muerto allí en Jerusalén, unos pocos se dispersaron, la mayoría fueron llevados cautivos como esclavos y estuvieron como esclavos por 70 años y solamente algunos fueron a servir en puestos ejecutivos. La mayoría de ellos no fue así. Y dice, todos los que puedan, donde quiera que estén peregrinando, los hombres de su lugar le ayuden con plata y oro y hacienda y con bestia, con dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ahora, no solamente le está diciendo que suban, sino también que toda la gente que está alrededor de ellos, los amigos de ellos, que lo ayuden con oro, con plata, que lo ayuden con dinero, con animales, todo voluntario para llevarlo a la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Qué hermoso el corazón de este hombre. Y dice que el rey Ciro sacó los vasos de la casa de Jehová que Nabucodonosor había traspasado de Jerusalén y lo había puesto en la casa de sus dioses. Él sacó todo eso de allí, lo sacó el rey Ciro. ¿Y sabe qué hizo? Lo mandó para Judá. Dice, ah, toma, Mitre, el tesorero, los dio por cuenta a Sebasasar, el príncipe de Judá. Llévenlo a la casa de Jehová. Él está buscando que todo se haga bien, que todo se haga como Dios ha mandado, que las cosas vuelvan a su normalidad con el pueblo de Israel, el cual ha estado por 70 años sin adorar al Señor. Oigan bien, fueron 70 años que el pueblo entero no podía adorar, no podía guardar las fiestas, no podía llevar ningún ritual porque estaban en un país extranjero fuera de Jerusalén. Recuerden que la adoración de Israel se centraba en Jerusalén, donde estaba el Shekinah, que era la presencia de Dios. Después que ellos terminaron de andar por el desierto y que ellos fundaron la ciudad de Jerusalén, el templo que construyó Salomón fue allí en Jerusalén y todos tenían que ir a adorar a Jerusalén. Era parte de su adoración a Dios. Cuando todo esto es destruido y todos son dispersados, 70 años viven ellos sin Dios, sin esperanza. Piensen lo que eran niños que nacieron en ese tiempo. No conocían a Dios, no conocían las leyes, no conocían nada. Y los que eran mayores, que tal vez tenían 20, 30 años, ahora tienen 70, 100 años, tal vez se han muerto. Desen cuenta de la magnitud de este pueblo esparcido y que la mayoría de las personas no están adorando. El templo ha sido destruido, no pueden adorar. Y aunque
tenemos un hombre como Daniel, que tenía el corazón dispuesto para Dios, tenemos hombres como Nehemías, que tenía el corazón dispuesto para Dios, tenemos hombres como Esdras, que tenía el corazón dispuesto para Dios, que la Biblia los menciona, que eran hombres que oraban, eran hombres que ayunaban, eran hombres que derramaban su corazón delante de Dios. Sin embargo, eran una minoría comparado con el pueblo completo. La mayoría estaban perdidos, la mayoría no tenían estas cosas en su mente, en su corazón. Ahora calcule, 70 años, Daniel llegó joven a Babilonia, duraron 70 años en cautiverio y después de 70 años, ¿qué edad ya tenía Daniel? Ya era adulto cuando llega a esto. Ciro tenía unos 60 años cuando empezó a reinar y dice que reinó como unos 29 años, estamos hablando de que tenía como unos 89 años cuando falleció. O sea que estamos hablando de personas que uno que no conocía a Dios y otro que conoce a Dios. Y Dios dice, espérate, que van a saber quién soy yo, van a conocerme. ¿Ok? En Esdras capítulo 3, verso 7, dice que le dieron dinero a los carpinteros y oficiales. Asimismo le dieron comida y bebida, aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro del Líbano a la mar de Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Estamos hablando que él está buscando dinero, buscando comida, buscando bebidas, buscando aceite, para asegurarse que traigan la madera. Oye, todo lo que él está pagando para que traigan la madera para poder reconstruir el templo. Casi siempre cuando habla de la construcción del templo, se enfoca mucho en Esdras, ¿verdad? Porque el libro lo está escribiendo Esdras. Sin embargo, miren cómo todo esto era realmente la voluntad del rey Ciro. No era Esdras que estaba haciendo estas cosas. Dios está usando al rey Ciro como ya lo había dicho en las profecías. Ujú. Y dijo Zorobabel y Jesúa y los demás cabezas de los padres de Israel, no nos conviene edificar con ustedes, porque estas personas, habían personas que querían edificar con ellos, gente de otros pueblos, no, pues vamos a edificar con ustedes. Dice, no, no, a nosotros no nos conviene eso, sino que nosotros solo edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. El rey Ciro le estaba dando unas instrucciones específicas, tal y como Dios se le mandó. Oye, ¿a quién se le parece eso? ¿No se le parece así de momento como que Moisés? Unas instrucciones específicas cuando estaban construyendo allá el tabernáculo, ¿verdad? Instrucciones específicas, ¿no se le parece a Salomón? Específica, tal y como Dios lo mandó. Dios dijo que esta es la forma que lo vamos a hacer y que el pueblo era que tenía que hacerlo, no otra gente. Oigan bien, era el pueblo de Israel. Aunque otros iban a cooperar para hacer el trabajo lo iba a hacer el pueblo de Dios. Y ellos iban a restaurar el templo. Hey, cuando ustedes ven la vida de Ciro y vemos que Esdras, Daniel, vienen hablando de, de todas estas cosas que pasaron en la historia, en la vida de Ciro. En el Esdras 4:5 dice que trataron de disipar, hubieron gente malvada que trataron de destruir el trabajo. Habían consejeros trayendo consejos errados para tratar de destruir todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia. Y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, todavía estaban tratando de destruir la obra que Dios estaba haciendo por medio de Ciro. Recuerden que es Dios que está haciendo la obra. Ciro está siendo una herramienta en las manos de Dios y está siendo obediente al llamado de Dios. Ahora, en Daniel 6:28 dice que este Daniel fue prosperado durante el tiempo de Darío, durante el reinado de Ciro, rey de Persia. Ahora, déjame aclarar algo. Darío y Ciro eran del mismo reinado. Los medos y los persas, ellos estaban juntos, ¿ok? Ellos estaban juntos. Luego, con el tiempo, se debilitaron porque un grupo se fortaleció y otro se debilitó. Pero este reinado ellos conquistaron junto a los babilonios, ¿ok? O a los asirios. Dice en Esdras 5:13 que en el primer año de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio mandamiento para que esta casa de Dios fuese edificada. Cada vez que nosotros leemos las escrituras y vemos el libro de Esdras, no se enfoca mucho en el profeta, ¿ok? Se enfoca mucho en mirar el trabajo del profeta, del escritor del libro. Pero si ustedes ven el trabajo que Ciro estaba haciendo
cómo él estaba obedeciendo a Dios en todo lo que Dios le había mandado, cómo Dios movía su corazón para que él hiciera estas cosas, porque Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena Ujú. voluntad. Y vemos a Ciro haciendo la voluntad de Dios. Wow, un hombre que era pagano, que decía ya en la profecía que él no me conocía, pero me va a conocer. Vemos a este hombre sirviendo a Dios de corazón y haciendo la voluntad de Dios. Y Dios lo prosperó en todos sus caminos. Dios no lo abandonó, al contrario. Dice que el rey Ciro sacó del templo de Babilonia todos los todas las riquezas que se había robado Nabucodonosor. Aquellas mismas riquezas que en Daniel menciona que el hijo de Nabucodonosor estaba haciendo una fiesta y luego vino una mano, porque él llamó, mandó a pedir las copas de oro y luego estaba haciendo adoración al dios de oro, dios del oro y dios del sol y cosas por el estilo. Y en castigo esa misma noche dice que fueron eh, muerto, fue muerto el hijo de Nabucodonosor y el reino le fue quitado esa misma noche por su Mm. arrogancia. Nabucodonosor no se había atrevido a hacer algo así, sin embargo, el hijo de él sí lo hizo. Pero vemos a Ciro haciendo lo contrario. Espérate, esto no nos pertenece, esto es de Dios. ¿Podía él quedarse con todas estas cosas y todas estas riquezas? Nabucodonosor lo tuvo por mucho tiempo y no le afectó. Sin embargo, él dice que esto no pertenece aquí, esto son cosas sagradas, esto son cosas que pertenecen al templo. Y por eso él se lo mandó a Sebasar, el cual había sido puesto por gobernador. Y le dijo, toma estos vasos, ve y ponlos en el templo que está en Jerusalén, y la casa de Dios sea edificada en su lugar. Vemos a este hombre procurando a través de todo el libro de Esdras. Vemos esta historia de él tratando de que todo se hiciera bien. Y hermano, esto no era cosa de un día para otro. Estamos hablando dos ciudades completamente separadas una de la otra, donde tenían que mandar por semanas caminando, a veces meses caminando de un lugar a otro para poder llevar un mensaje. Y él está asegurándose que todo esto se haga y que manden todas las cosas que le pertenecen a la casa de Dios y que la casa de Dios sea edificada. Dice en Esdras 5:17, y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allá en Babilonia. Si es así, que por el rey Ciro había sido dado mandamiento para edificar esta casa de Dios en Jerusalén. Y envíenos a decir la voluntad del rey sobre esto. Oigan, busque en los tesoros del rey que está allí en Babilonia. Él estaba sacando de su dinero, hermanas, para que fueran a construir, a edificar la casa de Dios. Y a veces nosotros, siendo del pueblo de Dios, somos tacaña para dar para las cosas de Dios. Somos, ay, necias, porque es una necedad. Vemos a este hombre que no es del pueblo de Dios y está sacando de sus tesoros para que se construya esa casa. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos sacando nosotros de nuestro tesoro para construir esa casa de Dios? ¿Qué estamos aportando? ¿Qué estamos dando? Bueno, cuando vemos la vida de Ciro, vemos un ejemplo precioso de un hombre que servía a Dios con sinceridad. Buscaba hacer la voluntad de Dios en todo momento. Buscaba la libertad del pueblo de Dios. Él no estaba buscando esclavizarlo como otros reinos. Él no estaba buscando conquistar tampoco. Es interesante, el reino medo-persa no conquistó, aunque ellos estaban reinando sobre todos aquellos pueblos. Ellos no estaban tratando de conquistar el pueblo de Israel. Al contrario, él estaba tratando de que el pueblo volviera otra vez a su pueblo, a su nación, a su tierra, y que reconstruyera no solamente el pueblo, porque vemos también en el tiempo de Altajerjes, vemos a Nehemías reconstruyendo las paredes de Jerusalén, los muros de Jerusalén. Y todos estos reyes de Medo y de Persa, Dios los utilizó para restaurar lo que era la adoración y la vida de nuevo otra vez allí en Jerusalén. Durante estos 70 años, literalmente, la tierra vivió jubileo. ¿Se acuerdan lo que es el jubileo? El jubileo es un tiempo de descanso. La tierra descansó por 70 años. Ya no hubo cosechas, no hubo sembradíos, nada. Y durante todo ese tiempo que la tierra estuvo en reposo,
Cuando regresan, el Señor lo primero que pide que restauren es la adoración. Óigame bien, no es vayan a sembrar, no es vayan a recoger la maleza, no, no. Vamos a restaurar la adoración. Y eso fue lo que hizo Ciro. Ciro se encargó de que se pudiera restaurar ese templo para que pudieran volver a adorar otra vez allá en Israel. Vemos a Ciro como una herramienta en las manos de Dios. Yo no sé si usted alguna vez se ha visto como una herramienta en la mano de Dios. Yo no sé si usted se deja usar de esta forma. Donde usted dice, Señor, esta es tu palabra y yo la voy a obedecer, aun cuando vaya en contra mía, aun cuando vaya en contra de lo que yo creía. Hermana, ¿sabe que a veces nosotros somos tan testarudas con algo que nos enseñaron un día que hasta negamos la palabra de Dios? Nosotros somos a veces tan legalistas con las cosas que hemos aprendido que no tenemos gracia ni misericordia ni piedad. Y el Señor dice, misericordia quiero y no juicio. Pero nosotros somos, mire, no, esto es así, la ley dice así, tiene que seguirlo así. Cuidado, hermana. Este hombre, siendo un hombre pagano y conociendo sus tradiciones y lo que su pueblo creía, él dijo, este es el Dios que es. Y este es el Dios que voy a servir. Y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para hacer la voluntad de Dios, aun cuando vaya en contra de lo que yo creía. Hermana, las animo a que sean una herramienta en la mano de Dios, a que tengan esa humildad que vemos en Ciro de someter su voluntad a la palabra de Dios y de ser obedientes. Ciro era un hombre obediente a la palabra de Dios. Él escuchó al Señor, él obedeció al Señor. Dase, y el Señor lo prosperó y a él le fue bien todo el tiempo que él estuvo reinando y su descendencia siguieron reinando por varios años. Si algunos de sus descendientes luego fallaron, sin embargo, es porque habían profecías que tenían que cumplirse, pero de Ciro podemos decir que fue un siervo de Dios, una herramienta en las manos de Dios y el Señor lo usó y él fue obediente. Así que las animos a que estudien un poco más de Ciro, que aprendan qué podemos ver en su vida y cómo el Señor puede usarnos para su honra y para su gloria. Que Dios les bendiga. Amén, amén. Amén.